el país de mierda este que nos tocó. Nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos más la puta que nos parió todito. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado. Buenas noches, hoy es miércoles 8 de junio del año 2022. Dame 20 segundos que conversamos con José Rafael Vilar, con el que vamos a hablar de la Cumbre de las Américas. Dale. A lo dicho, se viene una cumbre de las Américas y uno a veces piensa que las cumbres son, como decía Cantinflas, lugares donde la gente va a atiborrarse de comida y de trago y después de eso a pasar la resaca. Pero resulta que no es tan así. José Rafael, buenas noches. Muy buenas, Carlos. Gusto estar contigo y con la audiencia tuya. Bueno, muchas gracias. José, una cumbre como la Cumbre de las Américas, celebrada en Estados Unidos, con un presidente como el presidente Biden, ¿se la puede despreciar por la insulsa solidaridad latinoamericana? ¿Te parece a vos correcto? Si no va Cuba, si no va Venezuela, si no va Nicaragua, nosotros no vamos. ¿Quién gana y quién pierde? Mira, en primer lugar, de la cantidad de países que asisten, si vemos el número, por lo menos desde la cuarta cumbre han sido similares. Ajá. Es decir, están yendo ahora es más o menos la cantidad similar que ha ido antes. ¿Qué es lo de peso en este momento? México. México, al no decidir ir, es un factor importante, además un factor muy importante en las discusiones que va a haber. Y eso es lo que un poco ha significado el no estar en la cumbre. Bolivia va a estar con su canciller y con el representante de la OEA, no por el presidente. Y ahí podemos hablar más temas después. Pero si vamos a ver, yo creo que lo significativo, más que esté el presidente o esté el canciller, es que las peleas del Triángulo Norte de Centroamérica, que son la principal fuente de migrantes, precisamente el tema migrante es uno de los temas principales y hay todo un paquete de apoyo al Triángulo Norte que lo va a presentar la vicepresidenta Harris y no está ninguno de los tres presidentes. Aunque la presidenta Xiomara Castro aclaró de que ella tiene muy buenas relaciones con Estados Unidos. No voy, pero no estoy en pelea. Ya, presidenta de Honduras. Eso quería saber, ¿cuántos presidentes asisten normalmente a estas cumbres? Mira, el problema es que tenemos que contar todas las islas del Caribe. Ajá, sí. Normalmente entre el Caribe y Centroamérica y Sudamérica estaremos hablando de una larga veintena. Ya. Entre presidentes, primeros ministros. En este caso, te digo, la cantidad de números está muy similar, contando los cancilleres, por supuesto, porque a un país la no participación definitiva es que no vaya nadie. Que no vaya nadie, exactamente. Que eso solo se está Cuba, Nicaragua y Venezuela, que son los no invitados. Solamente ese caso. Son los únicos no invitados. Ya. Todos los demás países, tanto del Caribe como de las Américas, están invitados. Que vaya el presidente o no vaya el presidente, generalmente está representándolo el canciller. ¿Quién crees que va a representar a Bolivia en
en la realidad? ¿El canciller Maita o don Héctor Arce Saconeta? Héctor Arce. Indiscutible que el peso que tiene Héctor Arce es muy superior al de Maita. Además, es un político mucho más, se ha manejado mucho más dentro del tema que Maita, perdón, que ha sido en realidad un abogado de las víctimas las víctimas de los días de octubre. De octubre, Sí, octubre negro. Sí, sí. Perdón, no me salía el octubre. Bueno, yo te hago una pregunta. ¿Se va a hablar de migración? Con seguridad se va a hablar de narcotráfico. Con seguridad se va a hablar de la pandemia y se va a hablar de la crisis alimentaria y de energéticos que va a haber mínimo. Nosotros en esos 4 temas tenemos 3 en los que debiéramos ser muy activos, ¿o no? Mira, en los temas oficialmente, los 3 grandes temas que van a discutir, porque los tengo acá, uno es el tema de COVID y futuras pandemias. Ya está. Ese es un tema muy interesante. Otro es cambio climático, que a nosotros también nos está afectando. Bueno, no somos país ribereño, pero nos está afectando bastante. El tercero es la situación migratoria, Ya. que en el caso nuestro no es un tema tan importante comparado con Centroamérica o con Venezuela. Pero a ver, No es un tema... un minutito, parémonos ahí. Venezuela manda a su gente para que pasen por Bolivia y ya hay coyotes en el desierto chileno y los introducen a Chile. Entonces, este es un problema que está creciendo y que seguramente alguien va a tener que decir algo sobre aquello. Probablemente la representación chilena, ¿o no? Mira, posiblemente se toque el tema, pero el tema grave de migración es el triángulo norte de Centroamérica. Sí. Es decir, Guatemala, Honduras, El Salvador, Sí, que son los principales aportantes y que además todos los migrantes que vienen del resto del continente, y pueden ser desde haitianos, pueden ser cubanos, pueden ser asiáticos, todos, pasan por el Triángulo Norte y entran en México. Problema que es tanto para Estados Unidos como para México. Claro. No olvidemos. Sí, México cerró su frontera con Guatemala. Sí. Ahora, hay 2 temas importantes que no están dentro de los temas públicos, digamos, o destacados de la cumbre, pero que van a ser el fondo también de todas las discusiones. Y uno en parte está relacionado con las migraciones, porque es el tema de la seguridad de Estados Unidos. Hay otro tema que se está manejando, que no se habla mucho, pero que ya se ha dicho en los discursos y viene desde la época de Trump, pero con fuerza en los últimos años con los enfrentamientos con Rusia y China, es traer las empresas que están en estos países, las empresas norteamericanas, y ubicarlas en Latinoamérica. Menos costo, más seguridad de que no queden bloqueadas por un embargo, que no les cierren la entrada. Eso es importante. Y queda un tercer punto que también está sin ponerse como lo más relevante, pero se ha dicho, se ha mencionado, es el tema de que Estados Unidos tiene que encontrar cómo cambiar la debilidad que ha ido abandonando, su debilidad como representación en América Latina, que viene caminando desde hace años, pero que con Trump fue total, pues tiene que irlo sustituyendo porque sus espacios lo ha ocupado China y Rusia. Entonces, Estados Unidos tiene que volver a fomentar aliados. Y no ser de izquierda no quiere decir ser aliado. Claro que no. Estados Unidos. Sí, señor. Porque tenemos, por ejemplo, tenemos Bukele, que no es de izquierda, que es un populista de derecha, Así es. y tenemos a Bolsonaro. Sí, señor. Y no son los mejores amigos de Estados Unidos. Ahora, decime, no ir
en una cumbre como esta la importancia que tiene por lo que estás diciendo, por el cambio de radicatoria de las empresas y por la posibilidad de generar trabajo grande y a lo mejor mucho ingreso económico? El otro día conversaba, no sé si fue con vos o con alguna otra persona, que nos decían, Bolivia puede vender hasta el frío lo puede vender Bolivia porque los pone en el Salar de Uyuni, lo que fuere, o en la zona cercana, y por la temperatura que hace allá, se ahorra un montón de plata en enfriamiento y en estas cosas. Mira vos, eso que parece tan de película, resulta que había sido cierto y había sido evidente, y resulta que nosotros privilegiamos una posición política por encima de una necesidad económica. ¿Qué tan desubicados estamos en el mundo? A ver, yo te voy a dividir en dos partes. A ver. Te voy a dividir necesidad y te voy a dividir con amores. Sí. Amores y no amores, porque ahí también entra el amor y el desamor. Sí. Estaba leyendo el otro día que un matemático en Estados Unidos hizo todo un cálculo de ecuaciones diferenciales para entender cómo puede una persona amar o no a otra. Y lo convirtió en ecuaciones. Está de lo más simpático. Wow. Bueno, simpático para mí que no soy matemático. Claro. Simpático. Bueno, en primer lugar, hay algo importante. ¿Quién maneja el Banco Interamericano? Esa es la primera pregunta. ¿Quién maneja el BID? Es decir, el BID, el Banco Interamericano, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Estados Unidos. ¿Cuál es la situación de capacidad de financiamiento externo que tiene ahora Bolivia? Recordemos lo que nos pasó cuando intentamos colocar los bonos. Exacto, de refinanciar los bonos. Sí. De todo, eran como 3.000 millones, solo pudo refinanciar 800 y a un costo superior. Por lo tanto, ¿cuál es la opción que le queda al país para refinanciarse? Estos organismos o hasta donde le dé China. Y China no bota dinero. No, por supuesto. China hace negocio. Hace muy buenos negocios generalmente. Sí. Para los chinos. Claro, por supuesto. Entonces, si vemos eso, nos damos cuenta de por qué de repente todo el discurso antiimperialista. Yo me acuerdo en el año pasado, en enero, que se paraba Maita, se paraba Blanco, el viceministro, hablar de cómo nos están matando en el COVID y nosotros ya tenemos seguras las vacunas, las Sputnik. Y de repente, bueno, China proveyó muchas, vendió muchas y donó también, pero terminaron entrando millones de vacunas de Estados Unidos, donadas a través de COVAX. Sí, señor. No solo de Estados Unidos, también entraron algunas cantidades de España, de Suecia, de Francia, de México, pero el gran grueso entró de Estados Unidos. Es decir, de repente te das cuenta que en ese periodo, después de esa euforia, ahora ya lo tenemos todo y no nos interesan los americanos, se bajó el tono. Sí. Incluso la ministra Parada habló de nuevas relaciones. Si te recuerdas, ella en una conferencia habló una declaración, habló de las nuevas relaciones. Vamos a ir un poco más cerca, vamos a ir al litio. Ya. Ayer se anunció los 6 que quedaban en la puja del litio. Qué quilombo que se armaba. Qué quilombo que se armó y el que se va a armar. Y aparece de nuevo el nombre de Luis Marcelo. Aparece el nombre y la foto. Sí. Vamos a ubicarnos que lo que hay es una empresa rusa que no es especialista en litio y que además no le da litio a nadie porque ya la misma Argentina dijo que no le iba a por el problema de la guerra de Ucrania. Y por supuesto Chile desde antes. Una empresa norteamericana solamente queda de las dos
Es una empresa vinculada a Bill Gates y a Jeff Bezos de la Universidad de Stanford. Y las otras 4 son chinas. Entonces, puede ser un realineamiento, es decir, hay nuevas posibilidades de nuevo pasar al lado de le voy a dar golpe al gringo o no. Claro. Lo dejo en suspenso y como pregunta que después nos contestaremos. Todo depende, y ahora sí te voy a contestar directo la pregunta, todo depende de qué se discuta dentro de la cumbre. Tú sabes que la cumbre tiene varias cumbres paralelas. Claro, por supuesto. Y una de las cumbres paralelas están presentando, va a haber una presentación de la hija de la expresidente Áñez. De por sí, me imagino que uno de los temas que van a tratar de enfrentar Maite Ayarse es ese tema, que ha sido promovido precisamente por Leopoldo López. Ya. Llevarlo. ¿Hasta qué punto las discusiones y acercamientos que haya dentro de la cumbre van a ser beneficiosos para Bolivia? Es probable que mucho, si se acepta que sean discusiones desideologizadas. De todas formas, el club de amigos ya funcionó en La Habana, que fue la reunión de la ALBA TCP. ¿Recuerdas que fue hace pocos días? Es el club de amigos. Amigos que ninguno puede dar ni un quinto por nosotros, porque no tienen. Pero además de manera literal, no tienen plata, no tienen que dar por nosotros. Tienen plata. Y como decía mi abuelita, pobres de solemnidad. Sí, señor. Ahora, ¿se puede andar con el discurso y acercarse a Estados Unidos a aprovechar los beneficios? Yo creo que en cierta medida sí. Pero ¿vos crees que hay la habilidad para eso? ¿Vos crees que hay habilidad para eso o una vocación de apertura? Yo lo veo muy cerrado esto, no veo por dónde busquen un acercamiento, que sería lo lógico. Al final de cuentas podemos conversar con todos, ¿no? Mira, no te pierdas que Estados Unidos, que no invita a Nicaragua, que no invita a Cuba, que no invita a Venezuela, está conversando con los 3. Sí, señor, sí. No, si los únicos que se están quedando afuera somos nosotros. Estados Unidos ha llegado incluso a negociar la posibilidad de trabajar con el crudo venezolano de nuevo. Si los únicos radicales de no me da la gana, no me muevo, somos nosotros, por defender a un tercero con el que no tenemos nada en común. Yo te digo, esperemos un poco, esto sería bueno volver a conversarlo cuando se haga la declaración y se sepa qué quedó. Ajá. Porque yo estoy convencido de que Estados Unidos, si es que quiere apostar por el litio, y vuelvo a entrar en el tema del litio, porque yo creo que el tema del litio para nosotros es capital en las discusiones políticas. Sí, en todas estas discusiones no tiene nada de ideología, tiene política. Tiene lo que decía, hoy estaba viendo uno de las entrevistas que habían salido en México alrededor de la cumbre, y el especialista decía, hay 2 tipos de enfrentamiento de Estados Unidos. Hay un enfrentamiento geopolítico con Rusia y hay un geoeconómico con China. Habrá que ver cómo se arma, porque estoy convencido de que Estados Unidos no va a dejar de hacer su esfuerzo, aunque le digan horrores, desde Bolivia estoy hablando, por meter a la empresa en uno de los salarios. Y mira que esto es tan complicado que esta es la última chance que tenemos para nuestro litio. Porque dentro de 20 años, el que no esté completamente asentado con producción, con tecnología, ya trabajando litio dentro de 20 años, el litio va a ser superado por cualquier otro, salvo para los que lo tengan. Bueno, ya se está hablando mucho del hidrógeno, los motores de hidrógeno. Por eso te digo, puede ser superado rápidamente, salvo que ya vos tengas una industria asentada, va a funcionar 50 años más. Pero si no la tenés de aquí 10 años asentada y trabajando,
no va a ser importante tu litio y solamente te va a servir para morirte en él. Te voy a dar dos datitos más. ¿Quiénes son los grandes fabricantes de baterías de litio? Los coreanos y los norteamericanos. Sí, señor. No hay más. Los rusos no tienen, Sí. por favor. Y los alemanes estuvieron buscando acá y no le dimos pelota. Nos les dimos por todos los problemas y ahí caemos en el otro problema que te he dicho. ¿Quién fue a negociar con las comunidades, por lo menos las comunidades alrededor del Salar? Lid Verde, que al final no participó, la otra alemana. Sí. Que por cierto, curiosamente, y esto es curioso entre comillas, la primera gerente, presidenta, no sé qué cargo, no me recuerdo qué cargo tenía, de Lid Verde, salió directamente de la otra empresa que habían votado, de la ASI, de un cargo principal a ese. Así que posiblemente Lid Verde era un remake de ASI. Pero se llevó a todos los alcaldes, los llevó a Alemania, los pasó por Alemania. No olvidemos que también ha estado activo Gil, Carlos el Gil. paraguayo venezolano, ha estado muy activo en Potosí, ha sido honrado por la Federación de Empresarios de Potosí. ¿Y a quién le estaba él apostando? Te dejo la pregunta. Mira vos. Fíjate que todo al final tiene una gran base. No, estoy de acuerdo con vos. Fíjate vos que nosotros, si perdemos este tren del litio, que me parece muy bien que lo remarques en la necesidad de hacer algo, estamos jodidos, viejo. No vamos a tener grandes posibilidades de nada. No tenemos hidrocarburos. El oro es la única reserva, la única actividad extractiva que nos queda. Y los minerales, es decir, hay todavía el famoso indio ese que va a ser un problema para el gobierno porque hay más indios en la Chiquitania que en Occidente. Cosa que no le agrada al gobierno ni le agrada a la lógica andinocentrista, porque para ellos los minerales tienen que ser de Occidente. Entonces vamos a tener problemas. Yo no sé, mira, con Rusia meterte ahora y por los próximos 5 años va a ser un verdadero conflicto para con los demás países, porque Rusia puede, entre comillas, ganar la guerra, pero no habrá ganado nada y habrá perdido todo. Mira, geopolíticamente Rusia ya perdió la guerra. Claro, por eso te Puede digo. ser que gane el territorio. Claro. Geopolíticamente perdió la guerra, porque ha logrado lo que no lograron los americanos. ¿Te acuerdas que Trump fue en la época presidente y les dijo a la OTAN, me voy si no ponen el 2%? ¿Te acuerdas? Sí. De sus presupuestos para defensa. Oye, de repente todos han empezado a poner el 2 y un poco más. Sí. Se han metido o han pedido estar en la OTAN. Es decir, ha logrado unificar, con algunas leves excepciones, como los húngaros de Orbán y un poco los serbios también, pero aún así no muy a las claras a favor de Rusia. No. Digamos que no tanto. Pero el resto se le ha puesto en contra. Y además, China no es su salvación por muchas razones, porque no tiene gasoductos para llevar. Probablemente la India le reciba más petróleo ruso que lo que puede recibir China. China no le puede vender todos los conductores y demás semiconductores y materias intermedias a Rusia, porque no olvidemos que Rusia en el plano de sus exportaciones es un país del tercer mundo. Pues eso te iba a decir, es subdesarrollado, claro. Pero además, perdón, un detallito más, el 70% todavía de los componentes que fabrica China tienen alguna ligazón con patentes norteamericanas o europeas. Ahí va para eso. A ver. Que además China no le puede vender todo lo que produce porque se va a encontrar con un problema
Y no es solo con los americanos, Claro. europeos y con el espectro de aliados. Por eso, digamos, inteligentemente Rusia se está metiendo en África. Igual que China se metió económicamente, Rusia se está metiendo con el famoso grupo Wagner y otros vías militares, se está metiendo en los países donde hay menos institucionalización en África, como el Chad, por ejemplo. Sí. Y está haciendo sus cabezas de playa. Pero Rusia, después yo considero que puede haber sido bochornoso que los tanques se le rompan las piezas por el camino, los tanques rusos en Ucrania, no aparezcan los superaviones que realmente los han presentado y bombardeaban algunos de ellos en Siria, porque tenían miedo que si se los tumbaban no podían reponerlo. Es decir, te vas dando cuentas de que Rusia puede tener armamento atómico, nuclear, todo lo que quiera, pero en nivel militar está muy pobre. En industria militar estoy hablando. Industria militar, sí. No se Y entiende. si le cierran todas las posibilidades, la mayoría por ejemplo, de los tanques, estaba leyendo, la mayoría de las piezas de los tanques o son europeas o son americanas. Eso significa que Rusia se vendió mucho mejor de lo que es. El maquillaje fue bien hecho. Y nosotros todos nos los creímos. Sí, señor. ¿Qué tanto lo nombramos al famoso Luis Marcelo? ¿Qué tanto daño nos puede hacer Luis Marcelo? Porque fíjate que ya estuvo en yacimientos y todavía se lo cita y se lo nombra como una persona muy influyente en yacimientos. Ahora se mete en el litio. Y cuando me refiero a Luis Marcelo Arce, me refiero no a mi amigo Dicky Roca, que también es Luis Marcelo, pero es Roca. Cuando hablamos de él, estamos hablando del hijo del presidente, que se lo encuentra en cualquier negocio grande que hay en el país. Hay un trabajo del país de España terriblemente duro contra él. Lo leí. Sí. Mira, al final no perdamos de vista que es la digitación de la nueva relación de poder. Sí, señor. Ya no está el Evo cada vez está menos, realmente más Sí. aislado. Ayer yo hablaba con una amiga nuestra, pero que no voy a decir el nombre, y decíamos, a partir de lo que había reproducido El Deber, pero este hombre está desesperado. Mucho. Desesperado. Y lo peor es que está desesperado, pero sin esperanza. Es decir, tiene una desesperación porque se da cuenta que ya no tiene esperanza, no tiene norte. Claro que sí. Lo van cerrando. Es interesante cómo le va quedando un núcleo duro que no es solo del Chapare, es decir, no es todo el Chapare, porque ya tú ves desgajes como Andrónico, sí. Un poco. Hay figuras y lo mejor son ejemplos son las votaciones para el defensor del pueblo. Absolutamente. Sí. Ya no es monolítico. Hay más. ¿Vos crees que Evo Morales busque convertirse en la cabeza de oposición dentro de poco? Porque el discurso, este gobierno no gestiona, este gobierno no hace, este gobierno ya es el gobierno allá y él acá al otro lado. ¿Intentará convertirse en la cabeza de la oposición para mantener o para negociar algunas cosas? A ver, yo siempre, desde que subió Arce, bueno, desde antes, desde el 19, he estado hablando de las oposiciones. Sí. Porque si das cuenta, no hay una oposición. No hay. La última oposición fue, en general, la que entró en la asamblea anterior, que había una unidad de opositores más la democracia cristiana que se articulaba también con unidad democrática. Pero ya después no ha habido.
el mejor ejemplo fue el de la que era en esa época cabeza de bancada de Comunidad Ciudadana, que dijo que se entendía mejor con el MAS que con Queremos. Bueno, vamos a ver. Yo creo que es como vos decís, tenemos que esperar la declaración de la cumbre para saber dónde estamos, cómo estamos posicionados, y luego esta semana va a ser crucial lo que ocurra con Evo Morales, pero es hasta el sábado que tenemos que hacer. Hasta el sábado se van a definir muchas cosas. Mira, el sábado, en primer lugar, el Evo es anti-yanqui desesperado. Sí, sí. Desesperado. Entre otras muchas razones, porque su base del Chapare necesariamente tiene que ser anti-yanqui. Sí, señor. Bien, entonces conversamos. Conversamos, tú me Ya, avisas y ¿listo? conversamos. Te agradezco, querido. Un abrazo. Chao, chao. Abrazo grande, chao. El tema es interesantísimo y pudiéramos estar 2 horas, pero en televisión el tiempo es tirano, así que lo paramos y entre el lunes y martes vamos a tener que conversar porque esto va a definir muchas cosas del país. Vámonos al corte. El desempeño de la BY de Tank 100% eléctrica es tremendamente bueno, formidable en distintas condiciones de terreno. Sus 2 ejes motorizados y bajo centro de gravedad confieren a la BY de Tank un manejo ágil y seguro en distintas condiciones de camino, permitiéndole circular en vías de tierra, piedra o asfalto con el máximo desempeño. El trabajo combinado de los 2 ejes suma 482 caballos de potencia, con lo cual la BY de Tank puede desarrollar los 100 km/h en 4.6 segundos.